Bienvenidos a un nuevo y explosivo capítulo de Historias en 8 minutos. Hoy vamos a meternos en la vida de una de las figuras más polémicas y oscuras de la historia, un nombre que todos conocen, Adolf Hitler. Hoy les traigo los chismes, los datos curiosos y una pregunta que los va a dejar pensando todo el día. Todos sabemos que Hitler murió en un búnker, ¿verdad? Bueno, ¿y si les digo que hay una teoría muy fuerte de que en realidad escapó y se fue a vivir a Sudamérica? Quédense hasta el final para que descubramos juntos qué hay de cierto en todo esto. Arranquemos por el principio. Adolf Hitler no era alemán de nacimiento, era austriaco. Nació en un pueblito justo en la frontera con Alemania. Su papá, Alois, era un oficial de aduanas. Su mamá, Clara Polzl, era mucho más joven que su esposo y venía de una familia súper humilde. Tuvieron 6 hijos, pero la vida en esa época era durísima y solo Adolf y su hermana Paula llegaron a ser adultos. Imagínense el dolor de esa madre. Perder a 3 hijos hizo que se volcara por completo en Adolf, protegiéndolo de una manera casi enfermiza. Con su papá la cosa era diferente. Alois era un hombre de carácter fuerte, muy estricto, y los choques con Adolf eran constantes. Así que el niño encontró en su mamá a su única aliada, creando un lazo tan fuerte que se dice que Clara fue la única persona que Hitler amó de verdad en toda su vida. Un dato curioso es que cuando tenía 3 años, su familia se mudó a Alemania un tiempo, y ahí fue donde adoptó ese acento austro-bávaro que lo caracterizó siempre. Pero la vida del joven Adolf daría un giro tremendo. Primero, la muerte de su hermano pequeño, Edmund, lo cambió por completo. Pasó de ser un niño carismático a uno súper conflictivo y malhumorado. Y poco después, en 1903, fallece su padre. Ahora prepárense para esto porque es de no creer. Hitler no soñaba con ser un líder ni un político. Él quería ser artista, así como lo oyen. Su sueño era dedicarse a la pintura, pero su papá quería que fuera funcionario público. ¿Y qué hizo el rebelde de Adolf? Empezó a reprobar materias en la escuela a propósito. A los 16 dejó la escuela y a los 18 se fue a Viena para intentar entrar a la prestigiosa Academia de Bellas Artes. ¿Y qué creen que pasó? Lo rechazaron. ¡Pum! Directo al ego. Y para rematar, poco después su amada madre Clara murió de cáncer. El médico de la familia contó que Hitler cayó en una depresión profundísima. Los siguientes años los pasó entre Viena y Múnich, sobreviviendo como podía, vendiendo acuarelas y bocetos que pintaba. Y ojo, que no era malo, ¿eh? De hecho, años después, sus propios arquitectos dirían que tenía una visión arquitectónica brutal. Y cuando parecía que su vida no iba a ningún lado, estalla la Primera Guerra Mundial. Para Hitler, esto fue como un regalo del cielo. Se alistó en el ejército alemán como un simple soldado raso, pero la guerra le dio un propósito. La rendición de Alemania lo tomó por sorpresa mientras se recuperaba en un hospital. Y aquí, amigos, es donde nace el veneno. Él, como muchos otros, se tragó el cuento de la puñalada por la espalda. La creencia de que Alemania no perdió en el campo de batalla, sino que fue traicionada por líderes civiles, judíos y comunistas. Al terminar la guerra, se quedó en el ejército con la tarea de espiar a partidos políticos que pudieran ser peligrosos. Y en una de esas reuniones, conoció a un tipo llamado Anton Drexler, líder de un pequeño partido de trabajadores. A finales de 1919, Hitler se unió a ellos. Gracias a su carisma y su talento para hablar, ascendió como la espuma. En 1921 ya era el líder indiscutido, el Führer. Aprovechando la terrible crisis económica de 1923, intentó dar un golpe de estado en Múnich, en lo que se conoce como el Putsch de la cervecería. ¿El resultado? Un fracaso total. Lo hirieron, lo detuvieron y lo mandaron a la cárcel. Parecía el fin de su carrera. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. En prisión, en lugar de hundirse, escribe su infame libro Mein Kampf y se da cuenta de algo crucial. No podía tomar el poder por la fuerza, tenía que hacerlo de manera legal
usando la democracia para destruirla desde adentro. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo un artista frustrado y un golpista fracasado se convirtió en el dictador de una de las naciones más poderosas del mundo? Eso, amigos, se los cuento en unos segundos. Si te está gustando esta historia, dale al botoncito de me gusta y suscríbete. Es gratis, rápido y nos ayuda un montón. Lo primero que hay que entender es que Hitler era un orador fuera de serie. Se dice que su voz y sus gestos hipnotizaban a las multitudes que lo escuchaban. Pero no crean que era pura improvisación. ¿Qué va? El tipo preparaba sus discursos al milímetro y se los aprendía de memoria. Y claro, no lo hizo solo. Se rodeó de un grupo de personajes bastante particulares. Estaba Hermann Göring, un héroe de la Primera Guerra Mundial, adicto a las drogas y amante del lujo, que le daba prestigio al partido. También Joseph Goebbels, un escritor fracasado con una cojera que intentaba ocultar y que veía a Hitler como su salvador. Y el más tétrico de todos, Heinrich Himmler, un tipo frío y meticuloso, obsesionado con la pureza de la raza germánica, que se convertiría en el cerebro detrás del Holocausto. Aprovechando la brutal crisis económica mundial, el discurso de Hitler empezó a calar. La gente estaba desesperada y él les prometía un futuro glorioso. El 30 de enero de 1933, el presidente de Alemania, un anciano llamado Hindenburg, lo nombró canciller. Hindenburg en privado lo despreciaba, lo llamaba el pequeño cabo, pero sus asesores le dijeron: «Tranquilo, lo podemos controlar». El peor error de la historia. Una vez en el poder, Hitler se movió a la velocidad de la luz. Un mes después, incendiaron el Parlamento alemán, le echaron la culpa a los comunistas y aprobó una ley que básicamente le daba poder absoluto para hacer lo que quisiera. Se acabó la democracia, prohibió todos los demás partidos políticos y cuando Hindenburg murió, unió los cargos de presidente y canciller, autoproclamándose Führer. Y aquí viene la parte más difícil de entender. El tipo se volvió inmensamente popular en Alemania. ¿Por qué? Porque económicamente levantó al país. Dejó de usar el oro como respaldo y creó un sistema basado en el trabajo, construyó autopistas gigantescas y viviendas para la gente. El pueblo alemán sentía que su vida mejoraba y lo apoyó casi hasta el final. Ahora, vamos a desmentir algunos mitos. La propaganda nazi nos vendió la imagen de un genio que trabajaba sin parar. Falso. En realidad, era bastante flojo para el trabajo intelectual. No soportaba leer un informe de más de 20 páginas y le dejaba casi todo el trabajo a sus subordinados. También se dice que era un drogadicto. Eso es una exageración. Era una persona enferma. Se cree que tenía Parkinson y tomaba medicamentos que se podían conseguir en cualquier farmacia. Pero mientras construía carreteras, su verdadero y horrible objetivo avanzaba: la eliminación de los judíos de Europa y de otros pueblos que consideraba inferiores. Himmler fue el encargado de organizar la llamada solución final, aplicando métodos industriales y burocráticos al asesinato en masa. Una locura organizada y sistemática. Finalmente, llegamos al 30 de abril de 1945. Con el ejército ruso a las puertas de su búnker en Berlín, la historia oficial cuenta que Hitler se suicidó. Para asegurarse de no fallar, ingirió una cápsula de cianuro y se disparó en la cabeza al mismo tiempo. Su esposa, Eva Braun, también se envenenó. Sus ayudantes tomaron los cuerpos, los subieron al jardín, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Los soviéticos encontraron los restos y lograron identificarlos gracias a los registros dentales. Y aquí, amigos, es donde volvemos a la pregunta del principio. ¿Murió realmente ahí? Durante décadas ha corrido la creencia popular de que todo fue un montaje, que usó un doble y que logró escapar a Sudamérica, muy probablemente a Argentina. Se habla de una ruta de escape que pasaba por España y luego en submarino hasta la Patagonia. ¿Saben quién fue el principal promotor de esta teoría? El propio líder de la Unión Soviética, Stalin, le mintió a los líderes de Estados Unidos e Inglaterra
diciéndoles que Hitler estaba vivo y escondido, y mantuvo esa mentira por casi 50 años. Imagínense. Incluso en 2019, un informe desclasificado de la CIA mostró una foto de 1954 de un hombre en Colombia con un parecido asombroso, lo que avivó aún más la llama de la conspiración. Entonces, ¿cuál es la verdad? Los hechos comprobados, como los fragmentos de su mandíbula, indican que sí murió en el búnker, pero la leyenda del escape es mucho más fascinante, ¿no creen? Sus principales colaboradores tuvieron finales similares. Himmler y Göring se suicidaron para no enfrentar a la justicia. Ninguno de ellos tiene una tumba conocida hoy en día. Sus restos fueron esparcidos para evitar que se convirtieran en lugares de culto. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima Historia en 8 minutos. Hasta luego.